Despertad. Hoy vamos a tratar cuáles son los desafíos del transhumanismo respecto al cristianismo, que es lo que nos está planteando esa nueva ideología que hemos dicho que es casi como la ideología del nuevo orden mundial, o sin casi, ¿no? Es la ideología del nuevo orden mundial y cómo esto enfrenta o confronta nuestros valores cristianos, ¿no? Esto viene de lejos. No nos pensemos que el transhumanismo es una cosa de hace poco tiempo, ¿no? Viene, si queréis, incluso desde el tema de la Ilustración, ¿no? En un momento en el que se abandona ya la idea de Dios y nos emancipamos, ¿no? De lo sobrenatural, de esa idea que habíamos comentado en otro capítulo de que somos hijos de Dios, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Todo esto se abandona, ¿no? Y empezamos la construcción de la nueva religión secular del ser humano, ¿no? Donde Dios ya no es Dios, sino que somos los humanos, ¿no? Los que queremos ponernos en el centro de esa nueva religión secular, ¿no? Podemos hablar de la modernidad, podemos hablar de la entronización de la diosa razón, ¿no? Ya en aquellos tiempos de la Revolución Francesa, de la Ilustración, ¿no? Que sirvió de base a los derechos fundamentales. O sea, tiene también una línea positiva, ¿no? En la cual, la construcción de esos derechos fundamentales del ser humano, siempre basados en la dignidad, como ya comentamos, en la libertad, había un pozo de civilización cristiana, ¿no? Y por tanto, la religión secular en aquel momento, sí, había una confrontación, había todo el tema de la masonería, ¿no? Que de alguna manera estaba planteando una afrenta o una contraposición a lo que la Iglesia Católica en nuestro caso, ¿no? Había transmitido como el cristianismo, la cristiandad, los valores fundamentales que, repito, en la primera generación de derechos humanos estaba impregnado, ¿no? Porque todavía Occidente estaba bajo esa capa moral, si queréis, ¿no? Ese fundamento moral que la Iglesia Católica en aquel momento todavía tenía potencia, ¿no? Pero poco a poco, a lo largo de esta visión, si queréis, más de secular, laica, se fue como girando, ¿no? Esas virtudes, ¿no? Esa idea que teníamos hacia los valores más seculares, etc. Y había como una sustitución, ¿no? De aquello que había sido la fundación cristiana por la poscristiana, ¿no? Que es donde estamos ahora ya, ¿no? Al final de la etapa de modernidad, posmodernidad, ¿no? Donde se disuelve toda esta idea que hemos hablado de las ideologías disolventes, ¿no? Transgénero, transhumanismo, transespecie, ¿no? Disolución de la idea de naturaleza humana. Y ahora estamos ya en la hipermodernidad, ¿no? Que ya estamos todos ahí sueltos, atomizados, emancipados de todo, incluso de nosotros mismos, ¿no? Pero ahora nos ofrecen una sustitución, una religión de sustitución, no solo secular, sino tecnológica, ¿no? Esa idea de vamos a construir una espiritualidad global. Ya estamos en el postcristianismo, dirán algunos. El ateísmo no resuelve el ansia de trascendencia que tiene el ser humano, ¿no? Y ahí es donde rescatamos a algunos autores, ¿no? Que ya citamos en el otro capítulo, ¿no? Pues los hermanos Huxley, ¿no? El famoso Julian y Aldous. Ya estaban planteando un humanismo evolutivo, ¿no? Esa idea de trascendencia, ya no con Dios, ya no con el tema de la religión, ya no con el tema del cristianismo, sino desde esa religión secular, ¿no? Porque descubrieron que necesita el ser humano esa visión de trascendencia, ¿no? Pero ellos ya estaban planteando, ¿no? En la serie, ya lo dijimos, ¿no? La obra del Mundo Feliz, una trascendencia a partir de la ciencia, de la religión de la ciencia, ¿no? De ese humanismo evolutivo en el cual la ciencia se convierte en religión, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ese cientifismo, ¿no? No estamos en contra absolutamente de los avances médicos, de la ciencia, que ha hecho un gran bien para el progreso de la salud, de la humanidad. No estamos en contra de las tecnologías, ¿no? No estamos hablando de esto, estamos hablando del control y del mal uso de esa ciencia y de esa tecnología, ¿no? Que hemos tenido ejemplos en el siglo XX y ahora advertimos, de ahí el tema despertar, que puede producirse en este siglo XXI de una forma más profunda y en ese ciberleviatán que si de alguna manera, igual que dijimos en otros capítulos, puede tener la ideología del transhumanismo como base del nuevo orden mundial,
puede tener esa religión secular, esa religión global, esa espiritualidad sin Dios, esa religión del hombre secular, como la espiritualidad de ese nuevo orden mundial, ¿no? Esa idea de que la trascendencia la conseguiremos a través de la tecnología nos salvará, ¿no? Bueno, como podemos ver, esta nueva espiritualidad global es un desafío para el cristianismo, ¿no? Cómo, de alguna manera, el cristianismo en pleno siglo XXI explica su visión humanista, su visión de humanismo cristiano, sus valores y virtudes, ¿no? Que han, de alguna manera, confluido también en lo secular, ¿no? No solo en la teología, no solo en la visión religiosa que hemos tenido en Occidente, sino, como comentábamos, en los derechos fundamentales, etc., ¿no? Cómo no sustituimos esa antropología por esa nueva religión gnóstica, ¿no? Porque también hemos de entender que el transhumanismo, en esa visión que comentábamos de el diseño que cada cual puede realizarse, ¿no? La libertad morfológica de nuestro cuerpo, hay un punto en el cual viene a decir, no, si es que a nosotros lo que nos interesa realmente es la mente, no el cuerpo. No hablan de alma, ¿no? Como sabéis, en el cristianismo la idea de persona es la encarnación del alma en un cuerpo, ¿no? Y en un cuerpo personal, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que ahí hay una unión, ¿no? No, ellos piensan, bueno, vamos a modificar el cuerpo y darle capacidades o repararlo, ¿no? Con estas biotecnologías, o diseñarlo al deseo y capricho de la persona, ¿no? Pero lo importante no es el cuerpo, lo importante es la mente, ¿no? Y por tanto, si podemos extraer o hacer migrar la mente del propio cerebro, ¿no? En otro soporte que sea inmortal, ¿no? Y ahí entonces viene esa componente mística o pseudomística, ¿no? Que plantea el transhumanismo, ¿no? De ofrecer la inmortalidad, ofrecer esa visión de trascendencia. Por tanto, fijaros los desafíos en esta nueva sociedad contemporánea que nos ofrece el transhumanismo. Está metiéndose en el campo de la religión, está ofreciendo lo que tradicionalmente las religiones, no solo el cristianismo, pues ofrecían, que es una respuesta a la muerte, ¿no? A qué pasa después de la muerte, cómo trasciende el alma, ¿no? En el caso del cristiano, y para ellos la mente, ¿no? Los datos, es que lo interesante es que para ellos somos datos, somos información, cómo conseguir, ¿no? Como hago yo con un USB, lo introduzco en el disco duro de un ordenador, ahí quedan los datos, en este caso sería nuestros recuerdos, nuestro pensamiento, lo que el transhumanismo dice que es la persona, que es simplemente mente, y trascender, que simplemente quiere decir transmigrar o hacer migrar esos datos que tenemos aquí en el cerebro a otro soporte, ¿no? Bien sea un cerebro artificial, bien sea hibridándolo con neuronas naturales, biológicas y artificiales, ¿no? Para construir un robot autónomo, un cyborg, ¿no? Es decir, esa es su visión espiritual de la trascendencia, ¿no? Por lo tanto, claro, las palabras que utilizan son parecidas a las que en el cristianismo utilizamos, trascendencia, inmortalidad, etcétera, pero no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, inmortalidad, ¿no? Ellos están planteando con esa migración de la mente a un soporte que podría ser digital o incluso holográfico, o incluso en esa visión gnóstica angélico. En otro programa hablaremos de casi pretenden, yo creo que lo que desearían es que tuviésemos una condición angélica, ¿no? Que recuperásemos los dones preternaturales, ¿no? Esa visión de que el posthumano es un ser angelical, ¿no? Es decir, prescinde del cuerpo, de ahí viene esa idea gnóstica, ¿no? El cuerpo como cáscara molesta, mientras lo podamos reparar, incluso prolongar su esperanza de vida, ampliar sus capacidades bien, pero el cuerpo molesta. Lo que interesa es la mente y además construir una mente colectiva, una inteligencia universal. Dotar, y eso lo dijo ya Huxley en sus inicios en los años 50, dotar de cerebro, de mente al cosmos, ¿no? Y de ahí viene, repito, ¿no? Esa visión pseudomística que plantea el transhumanismo y esa nueva religión global, ¿no? Que va a ser muy seductora porque las bases están ya en la nueva era, ¿no? O sea, mucha gente
pues ya está con esa nueva espiritualidad sincrética, ¿no? que lo mezcla todo, pero la idea es la conciencia universal, esa especie de fundirnos, ¿no? en la mente, en ese mar de conciencia. Ya no hablan solo de inteligencia artificial, los que son, digamos, más místicos dentro del transhumanismo hablan de la conciencia individual, artificial, de cómo dotar a Gaia, la Tierra, de inteligencia, y cómo el ser humano tiene como misión evolutiva, ¿no? más allá ya de ser humano, dotar de conciencia al cosmos. Pero desde el ser humano, no es el Dios creador, no es la inteligencia, la voluntad, no es Dios quien de alguna manera dirige su creación, el cosmos, sino que es el ser humano que tiene, según el transhumanismo, esa misión de trascender, de dotar a lo inerte, ¿no? en este caso el planeta Tierra, ¿no? de una especie de mente colectiva, la fusión de todas nuestras mentes, ¿no? Casi el cristianismo sería una especie de comunión de los santos, ¿no? Pero ellos plantean a través de Internet, a través de la red, a través de toda esa nueva tecnología, una red universal, ¿no? Fijaros lo peligroso que puede llegar a ser, ¿no? Por el tema que comentábamos en otros capítulos sobre el control, como la centralización, ¿no? Es lo que denominan ellos la mente colmena, ¿no? Poco, si queréis, lo podemos ver con Google, ¿no? Ya todos somos un poco dependientes, ¿no? o la inteligencia colectiva que algunos denominan, ¿no? en la cual, bueno, vamos a ir captando conocimiento, ¿no? de una especie de cerebro que no está materializado, de ahí esa idea de neognosticismo tecnológico, no está encarnado en un cuerpo, ¿no? en un cuerpo, en una materia, ¿no? simplemente, pues eso, ¿no? fluye, ¿no? Y eso constituye, dicen ellos, ¿no? o constituirá en el siguiente proceso evolutivo del ser humano, ¿no? Que nosotros desaparecemos, ¿no? Una especie que algunos hablan de, igual que la semilla, ¿no? una bellota, por ejemplo, ¿no? pues acaba construyendo un árbol maravilloso que es un roble, y el roble ya no es semilla, y para ser roble hay que romper la cáscara de esa bellota, de esa semilla, y entonces nace algo superior, ¿no? una cosa como más esplendorosa, que es un árbol, un roble, ¿no? Lo mismo está diciendo el ser humano. El ser humano, tal como lo entendemos en la actualidad, ¿no? tiene que romper sus fronteras, su naturaleza humana, ¿no? trascender, es decir, ¿no? crecer, ¿no? para construir un nuevo ser que sea el posthumano. No sé si la comparación es buena con el tema del árbol, porque ese ser es angelical, es sin necesidad de encarnación en una materia, en un cuerpo, ¿no? De ahí esa visión, repito, de una nueva espiritualidad global neonóstica, pero planteada como nosotros somos los creadores de esa siguiente etapa evolutiva, ¿no? Y con nuestra mente, con nuestro pensamiento puesto en común a través de las nuevas tecnologías, hibridado con esa inteligencia artificial que hemos creado nosotros como seres humanos, ¿no? De alguna manera, repito, dotar de mente, no de alma, de mente al cosmos, ¿no? Bueno, todo esto en la actual situación en la que mucha gente no tiene una formación cristiana, pues le puede resultar seductor, es como una profundización de la New Age, ¿no? Pues eso, ¿no? Vamos a ser como ángeles, como espíritus puros, con amplias capacidades casi de inmortalidad, ¿no? Y eso es un gran desafío, yo entiendo, para el cristianismo. Es decir, el cristianismo, que tiene una riqueza profundísima desde su antropología, tiene que saber explicarse en este entorno pues, biotecnológico, de nuevas tecnologías, tiene que explicar de nuevo primero los conceptos, ¿no? O sea, no es lo mismo inmortalidad cibernética que vida eterna, no es lo mismo mente o conciencia artificial que alma, no es lo mismo entender que esa mente o conciencia artificial puede reencarnarse a el alma encarnada en un cuerpo para la resurrección, ¿no? y para su transformación en cuerpo glorioso, etc., ¿no? Hay que saberse explicar. Por tanto, bueno, es interesante porque yo creo que ese desafío que el transhumanismo está planteando al cristianismo, lo que hace es que el cristianismo tiene que volverse a explicar
tiene que recuperar a sus fuentes, ¿no? Las Sagradas Escrituras, a los grandes padres de la Iglesia, a los grandes doctores, a las personas, a los teólogos que en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Porque tenemos una riqueza maravillosa para explicar una cosmovisión que es el plan de Dios, ¿no? Y cuando ves el sucedáneo, ¿no? Lo que nos están planteando como escatología o escatología, el transhumanismo, pues bueno, se ve que realmente es una copia, ¿no? Es algo, pues es una religión secular hecha por el hombre para el hombre, ¿no? Bien, pues yo creo que un poco la idea de despertar también a esa realidad es muy importante y un poco por eso os lo hemos transmitido en esta sesión.